Los temas de la pregunta número 2, Génesis 6, el libro de Enoch, el origen de los demonios y la propagación del mal. Doctor Heiser, usted ha definido la interpretación sobrenatural de Génesis 6. Es decir, que los mencionados hijos de Dios eran seres divinos que procrearon como mujeres humanas y produjeron una raza de gigantes llamada Nefilim. Lo que mucha gente no sabe es cómo ese evento fue visto durante los tiempos del Nuevo Testamento en relación con el origen de los demonios y la proliferación del mal. ¿Podría explicar brevemente sobre eso? Es una vez más, es que la gente dice, no, ¿cómo pueden ser ángeles? Esos serán los hijos de Adán. Porque en el fondo es el mismo problema con el Salmo 82. Sí, bueno, Pedro y Judas no habrían estado de acuerdo con la interpretación humana, porque ellos sí se refieren a los ángeles que pecaron. Y enseguida tenemos una desconexión allí, porque los llaman ángeles. Así que no puedes tenerlos de ambas maneras. O son hombres o son ángeles. Y bueno, le preguntas a Pedro y diría algo como, ¿no estás leyendo lo que escribimos? Ya sabes, entonces ellos se refieren a los ángeles que pecaron. No hay otro pecado en el Antiguo Testamento en el que tienes un grupo de ángeles en plural. ¿Sí? Entonces no se trata de un ser sobrenatural en particular como en Génesis 3 con la serpiente, que es única. Se trata de un grupo. ¿Y qué hay de la rebelión primigenia con todos los ángeles? La tercera parte de los ángeles que Satanás se llevó consigo. Bueno, si realmente miras en tu Biblia, la palabra tercera parte y un ángel aparece solo en un lugar. Eso es en Apocalipsis 12, que es al final de la Biblia. Y si lees Apocalipsis 12, está conectado con el nacimiento del Mesías. La guerra estalla en el cielo debido al nacimiento del Mesías y el pueblo de Dios sufre persecución. Y bueno, esa no es la creación, es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del niño. Y eso es muy claro en Apocalipsis 12. Y entonces, la noción, y sé que es popular en los círculos cristianos, es incluso a menudo se convierte en doctrina. No hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento que habla sobre una rebelión de la tercera parte de los ángeles. Cero. La única rebelión sobrenatural corporativa que tenemos, de la que hablan Pedro y Judas, es el episodio de Génesis 6. Y también lo sabemos porque son puestos en cadenas de oscuridad tenebrosa, dice. Cadenas de oscuridad tenebrosa. Son enviados al tártaro, del griego tartarosas, que es un verbo. Las Biblias en inglés típicamente tienen enviados al infierno, al abismo, pero son enviados al tártaro. Y esa es una pista importante porque si realmente sabes de qué está hablando ese verbo y sabes qué cosa es el tártaro, es el lugar donde fueron enviados los titanes en la versión griega de todo este asunto. Y es muy claro, tiene seres sobrenaturales que engendran gigantes y todo ese tipo de cosas. No es la misma historia, pero está muy cerca de la historia que nos cuenta la Biblia. Pero el punto para nuestro propósito es que no son personas humanas, son seres sobrenaturales. ¿Sí? Y así Pedro y Judas se están dando cuenta de esto, de la versión griega de este evento en Génesis 6. Y están incorporando ese lenguaje a lo que escriben. Ahora, como hablé en Unseen Realm, y hablé mucho de eso en Reversing Hermon, y hablaré de algunas cosas más cuando el libro Demons salga el próximo año. Esa idea de los transgresores siendo enviados al abismo, ya sabes, puestos en cadenas de oscuridad tenebrosa hasta el tiempo del fin, tú no lees eso en Génesis 6, pero ese es realmente el contexto mesopotámico original para Génesis 6. Y paso un buen rato, especialmente en Reversing Hermon, hablando de eso, pero nuevamente en el libro Demons saldrá y pasará más tiempo hablando de eso. Hablando de por qué tenemos Génesis 6 del 1 al 4, y es una respuesta a una idea mesopotámica sobre los dioses que civilizaron el mundo y la maravilla de la grandeza de Babilonia y ya sabes, el conocimiento divino que sobrevive al diluvio y todo ese tipo de cosas. Todos los elementos de Génesis 6 del 1 al 4 se pueden encontrar en la historia de los Apkallu de Mesopotamia, conservada principalmente en lo que se llama la Épica de Erra.
Pero eso tiene el contexto y eso se abrió camino hacia Grecia en la historia de los titanes. Y también encontró su camino hacia Judea, donde tienes el libro de los gigantes, entre los rollos del Mar Muerto de Qumran, que nombran a Gilgamesh, ya sabes. Quiero decir, esta es toda una matriz de ideas que involucran una transgresión o rebelión sobrenatural. Que crea caos en muchos aspectos en la tierra. Y la peor parte es la idea de la depravación. Porque de estos descendientes gigantes y todas las tradiciones judías están en la misma página aquí, que el producto de este evento, los gigantes, cuando matas a uno, el espíritu incorpóreo de ese gigante es lo que se conoce como demonio. Bien. Eran espíritus sin cuerpo, pues, que fueron enviados y se les permitió hostigar a los seres humanos y, bueno, todo eso. Entonces, hay mucha literatura académica sobre estos textos y apuntan todos al mismo lugar. Que si preguntas, ¿sabes de dónde vienen los demonios? Bueno, pues porque no se nos dice explícitamente, esa es la palabra clave, no es explícitamente. Son los espíritus incorpóreos de Nefilim muertos, de gigantes muertos. Ahora tenemos indicios de eso en la Biblia. Por ejemplo, tienes Refaim, que es un término aplicado a los clanes gigantes. En el Sheol obtienes eso en el Antiguo Testamento. Así que hay vestigios de eso, y lo obtienes en textos del periodo del Segundo Templo, como bien sabes. Esto es para un judío y para los escritores del Nuevo Testamento. Esta es la matriz de ideas sobre cómo estaban pensando sobre su Biblia. Y algunos de esos pensamientos, por supuesto, terminan siendo escritos en el Nuevo Testamento. Y por eso obtenemos lo que Pedro y Judas dijeron. Y en nada de eso obtienes líneas de sangre humanas. No son seres humanos. Simplemente no son parte de la imagen que nos quieren transmitir. De dónde viene eso es que tuviste algunos padres de la iglesia primitiva a quienes no les gustaban el libro de Enoch u otros libros del Segundo Templo, o no sabían sobre esos libros, como el libro de los gigantes o algo así, o no les gustaba el material, o no sabían sobre el material, o de plano lo rechazaron, o lo que sea. Y en la época de Agustín, y en realidad un poco antes que él, con Sexto Julio africano, se les ocurrió la idea de que estos no son hijos sobrenaturales de Dios, sino que son seres humanos. Y luego eso se afianzó en la tradición de la iglesia a partir de ese momento, básicamente por la influencia de Agustín. Quiero decir, él era tan influyente, una figura tan importante en la historia de la iglesia primitiva. Eso se convirtió en doctrina. Su punto de vista sobre esto se convirtió en doctrina para gran parte de la iglesia. Pero si retrocedes 2 o 3 siglos desde el momento en que vivió Agustín, regresas a la era del Nuevo Testamento. Y allá nadie pensaba en la forma en la que pensaba Agustín. Todo el mundo lo tomaba de manera explícita. Sí, y tenía tanta, ¿cómo puedo decir? Agustín tenía tanta influencia. No sé si conoces a Jim West, siempre se queja de Agustín, de que no debió haber tenido tanta influencia. ¿Puedo escucharlo decir eso también? No sé si has visto esos memes en internet que dicen Jesús, Pablo, Agustín y Lutero, o Jesús, Pablo, Agustín y Calvino. No sé qué va a pasar ahora. Quiero decir, vamos a tener que saltarnos y ir directamente a Heiser. Por favor. Supongo que estoy en memes por ahí en algún lugar, pero no me pongas en eso, por favor. Así que sí, el origen de los demonios. Así que este será el tema de tu próximo libro, ¿no es así? Sí, hay mucho. Hay mucho en el libro Demons, lo que realmente dice la Biblia acerca de los poderes de la oscuridad, que establece esto con más detalle. Es un desglose, ya sabes, al igual que Ángeles era un desglose, fue un libro que se centró en un tema en particular en el libro de Ocean Realm. Esto es lo mismo, pero solo en el lado opuesto. Sí, hay una buena parte ahí, y en mi libro Reversing Hermon también tiene un montón de material relativo a esto. Entonces, sabes, eventualmente lo sacaremos todo allí.